El día de hoy estoy con una persona que conozco de poco tiempo atrás, una persona que tiene una visión muy similar a la mía, personas que comparten también caminos, proyectos, virtudes. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Hermano. ¿Cómo va todo? Magnífico. Qué gusto tenerte acá. Igual. Creo que si no grabamos la conversación pasada, esta va a ser otra conversación ya grabada, muchísimo más fructífera. Sin duda, sí. El motivo del por cual estamos aquí hoy es porque, les digo, nos conocimos hace muy poco y como que una conexión particular entre nosotros en visión, en la forma en la que nos entendemos también. Completamente. Y tuvimos una conversación bastante padre. Y es la razón por la cual decidimos grabar esta hora. Creo que vale la pena y podemos compartir cosas valiosas para las personas que nos vean. Completamente. Creo que eso es lo más importante. Inspirar desde lo que nos inspira, lo que nos hace conectar, lo que compartimos y al final del día poder ser un espejo para alguien que le funcione, que Justamente sea un camino. Este podcast siempre lo comienzo de una forma ligera con la introducción de las personas que vienen, pero dada desde sí mismos. Entonces, ¿quién eres? Soy un ser humano chispa. Creo que soy un ser humano chispa, estoy seguro de eso. ¿Y qué significa eso? Para mí es darle lo mejor de ti a las demás personas, sabiendo que vamos a cometer errores y que somos seres humanos perfectos en la imperfección. Y que eso es lo que nos hace humanos y les da la profundidad a nuestra existencia más allá de una máquina. ¿Quién soy? Soy un hombre dedicado a crear, a construir algo de valor para las demás personas, pero sobre todo con otras personas. Eso es lo que más me mueve. Al final del día, lo que me saca de la cama cada día es saber que tengo a un equipo que me rodea y a un equipo que tengo por construir y seguir construyendo. Cuando dices crear, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa crear para ti? Para mí crear es honrar una tarea en su máxima expresión, con los recursos que tienes disponibles, hacerlo mejor con los recursos que tienes disponibles, honrando esa actividad para entregar el mejor resultado. Y puede tomar 1000 formas. En mi caso es el diseño de marcas y de sistemas para operar de una mejor manera después del caos. ¿Por qué decidiste tomar ese camino? Porque me llena de vida. Me llena de vida el lograr. Para mí el diseño involucra muchísimas partes, que es la visión lógica, funcional y sistémica de lo que quieres solucionar y la visión creativa, artística. Y entonces, como bien se dice en arquitectura, mezclas la forma y la función. Muchas veces primero se comienza priorizando la función y después la forma. Pero yo creo que cuando hablamos de diseño es una sinergia entre ambos. La forma aporta a la función y la función a la forma. Y esto ¿a qué me refiero? Que yo hago, que construyo. Para empezar, yo creo en ir más allá del deber. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que todo comienza con nuestros valores, como persona, como organizaciones, como parejas, relaciones, amigos. Es nuestra brújula para tomar decisiones. Las mías es la creatividad, el aprendizaje, la integridad, la generosidad y la conciencia o el mindfulness, como le llamaríamos. Y esto plasmarlo en un vehículo de creación. Y ese vehículo de creación en mi caso es la creación de marcas premium para desarrolladores inmobiliarios, financieros y negocios de alto valor. ¿Qué involucra el crear una marca más allá de un logo, más allá de colores, más allá de un look and feel? Es cómo te comunicas, cómo expresas el qué vendes de una manera única que te logre diferenciar. Y cómo lo haces a través ya de estrategias de marketing y demás. Pero todo va arraigado en la esencia.
Y la esencia yo creo que son los valores. No sé si me desvío un poquito de la pregunta, pero... No, está bien, es un porqué del camino que tomaste. Ese es un porqué. Me llena de vida. A mí me salvó la vida el diseño. No sabía exactamente qué camino tomar, ¿sabes? Y creo que si verdaderamente nos estamos atreviendo a crear algo único o algo verdaderamente significativo, nunca va a estar claro el camino. Pero lo único que estoy seguro es que el diseño es mi camino. Puede irse más a la izquierda, más a la derecha, diseño de marcas, diseño de sistemas, diseño de moda. A mí, en mi caso, el diseño de moda me salvó la vida. ¿Por qué? Después de pandemia, antes, comencemos yo creo que con la historia, el antes. Yo comencé a estudiar la carrera de arquitectura. ¿Cómo tomé esa decisión? Yo desde los 9 años quería ser médico. Después comencé a explorar más caminos, más oportunidades y dije, piloto, comunicación, cine, ¿qué me llama? Después dije, ¿por qué no unimos todos esos elementos? ¿Qué une mis habilidades, mis curiosidades, mis deseos? En ese momento lo que yo vi fue la carrera de arquitectura. Y entré. No sabía exactamente qué forma iba a tomar, pero yo siempre estuve seguro y estoy seguro de que podemos incursionar en muchas ramas, pero una a la vez, ¿sabes? Con enfoque. Ese fue mi enfoque en ese momento. Estudié 2 años la carrera. Primer semestre hubo algo que me decía, aquí no es, pero creo que hay que caminar antes de empezar a correr. Vamos a aprender. Y dije, ok. Me puse como meta aprender los fundamentos de diseño, los principios fundamentales de diseño y la forma de pensar de un arquitecto. ¿Y cómo es esa forma de pensar de un arquitecto? Es la visión integral de cómo unes distintos espacios para construir algo, un edificio, un hospital, una casa. ¿Qué relación hay entre ellos que aportan al buen vivir del ser humano? Yo en ese momento no sabía cómo se llamaba esa habilidad, pero desde niño la había descubierto. O sea, sabía que para mí es fácil visualizar los distintos elementos que componen algo y que ese algo es un sistema. Y más tarde aprendí que se llama visión sistémica. Es el pensamiento sistémico y de diseño, que es lograr identificar los elementos de una organización y sobre todo las interacciones entre sí, que es lo que hace un sistema, sus procesos, y al final del día se puede extrapolar en todo. ¿Crees que el sistema se enfoca únicamente en dar un resultado? O sea, esa es como la tarea final. Lo que alinea a un sistema es, en términos técnicos, es la meta del sistema. Porque de acuerdo a la meta del sistema puedes definir el comportamiento de cada uno de los elementos, definir sus interacciones, pero yo creo que aparte de que lo único importante sea la meta del sistema, es el funcionamiento y el buen vivir del sistema. Desde una familia hasta una casa, hasta una empresa. ¿Tienes sistemas en tu vida? Sí. ¿Cuál fue el primero que creaste voluntariamente? ¿Voluntariamente? ¿Te acuerdas? Fue un intento de sistema. Yo creo que le escarbé mucho más para atrás. Yo iba en secundaria. Y el primer sistema... Yo creo que antes de hablar del primer sistema que logré crear, fue el primero que me volví consciente. Y en ese momento no estaba consciente de que era consciente de un sistema, que es el cuerpo humano. Eso me llamaba la atención desde niño. Desde los 9 años quise ser médico hasta los 15, 16. Y fue justamente un acercamiento al sistema, porque el cuerpo está hecho de múltiples sistemas. Circulatorio, óseo, musculoesquelético más bien, nervioso, e interactúan entre sí. Y cada sistema tiene sus partes. Y
Después de eso, a través de experimentos, me gustaba hacer máquinas de movimiento perpetuo, o hacer un intento más bien de máquinas de movimiento perpetuo. Y lo intentaba y pues no salían, pero sabía que cierto elemento tenía una interacción o relación con otros elementos y causaban un efecto. Ese fue como mi primer acercamiento, ¿sabes? La causa, el efecto y ver los elementos. Ya hablando de un sistema formal, yo creo que fue un conjunto de aprendizaje que tuve sobre el journaling. El tener un sistema de organización de ideas que, más allá de brindarme claridad en un futuro, brindarme claridad de mis ideas en ese momento. Y lo aprendí en arquitectura. La relación del cerebro, lápiz, papel, más allá de que te ayude a que ahí construyas la idea, te ayuda a clarificar la idea que quieres construir. Y de ahí ya pasas a otro tipo de modelado. Y ese mismo modelado se puede aplicar, yo creo que en tu vida. Si logras clarificar tus ideas a través de preguntas, lo que aprendí dentro de múltiples técnicas de organización de ideas y de pensamientos, siempre comenzar con una pregunta. Eso es lo más importante. Comenzar con una pregunta. ¿Cuál es mi punto de contribución más importante en tal proyecto? ¿Cuál es el punto de contribución más importante en mi vida en este momento? Y ahí entra otro concepto del pensamiento sistémico, que es los puntos de apalancamiento. ¿Cuál es el punto más trascendental que, si yo tengo una acción en él, puede tener un resultado positivo, ¿no? Y ya de ahí haces una ingeniería en reverso de, ok, si quiero alcanzar este punto de contribución mayor en este proyecto, ¿qué tendría que hacer? Bueno, A, B, C. Y de ese A, B, C, pues ya creas otra lista de actividades. ¿Y qué hizo todo ese proceso en ese sistema? Bueno, me ayudó a clarificar los pasos y el camino necesario para alcanzar el resultado deseado. Creo que ese es el primero y el más útil que he tenido hasta ahorita. De forma simple, ¿cómo le ayudarías a alguien a aprender a crear un sistema para sí mismos? No solo como emprendedores, ¿no? Porque este podcast es mucho para esas personas. Claro. Pero sino como persona. Un sistema que te ayude a crecer o a desarrollarte de alguna manera. ¿Cómo lo simplificarías? De que paso 1, paso 2, paso 3. Ok. Esto es algo... Esta estructura inicial la aprendí en un podcast de Diego Dreyfus. Okay. Que es: agradece, respira y disfruta de esa presencia que viene del agradecimiento, y visualiza. Y después de visualizar, ya te puedes poner una meta. Meta puede ser crear un podcast, ¿no? Me visualizo compartiendo e inspirando a otras personas con lo que me inspira. ¿Qué vehículo de creación puedo tomar? Te haces una pregunta. ¿Qué vehículo de creación puedo hacer? Ok, un podcast. Bueno, ¿y qué necesito para hacer un podcast? Saber organizar mis ideas, saber tener un conocimiento técnico del uso de cámaras, iluminación, audio, saber la parte del marketing, que es la distribución de tu contenido. ¿Y qué pasa si no sé eso? Te abres la mente con otra pregunta. ¿Cómo? ¿Qué vehículo de aprendizaje puedo tomar para obtener estas habilidades? Entonces vamos desde la visualización hasta el vehículo de creación para alcanzar esa visión, y después el vehículo de aprendizaje para lograr ese vehículo de creación. Y entonces ya ahí hiciste una ingeniería en reverso desde tu mente hasta actividades tangibles a las cuales ya nada más se le pone play a la ejecución. Me parece interesante que menciones esto del journaling. Yo en lo personal nunca lo he llamado de esa manera. Creo que era porque era un hábito nada más de aventarle ideas. Sí. Y de alguna forma dejar que hiciera lo suyo, ¿no? Como ir agarrando forma en tu cabeza. Claro. Y en algún momento, después de unos años de estar haciendo de tener ese hábito, me encontré con Jordan Peterson. Ok. Bien lo conocerás. Y él dice que no existe mucha diferencia entre escribir y pensar.
Y que por eso aprender a escribir es tan importante. Aprender a escribir es importante. Justamente te da la habilidad de utilizar las herramientas, el vehículo, que en este caso son las palabras, la cognición, el razonamiento, para poder expresar una idea. Claro. Y el resultado, pues, es una comunicación clara y que las personas te entiendan. Claro. Lo más importante. Y ahí creo que va un punto de nuestro podcast no grabado, nuestra conversación pasada, que es ¿cuál es la habilidad más importante para construir cualquier cosa? Y no me dejarás mentir, creo que es la comunicación efectiva y eficiente. Y ahora, volviendo a ese proceso de clarificación, ¿qué es necesario para tener ese vehículo de creación de comunicación efectiva y eficiente? La empatía. La empatía, justamente. Pero creo que lo que está interesante ahí es explicar por qué. Normalmente cuando hablamos de habilidades son como cosas que podemos ir desarrollando, ¿no? Sí. Y la empatía luego se entiende como una, no sé, como una soft skill, ¿no? Que le llaman. Skill. Y creo que es algo que no debería de llamarle, no se debería de llamar soft, porque es sumamente importante y tiene impactos súper fuertes en la vida de las personas, ¿no? En tu comunicación con los demás. Claro. Entonces, ¿por qué crees que la empatía, como paso consecuente a la comunicación, es tan importante? ¿Por qué creo que la empatía es importante como un camino hacia la comunicación efectiva? Yo creo que hay que imaginarnos como un sistema de Lego, ¿no? Tenemos pieza A y pieza B. Si no conozco la pieza A y cuál es su forma, cuál es su esencia y qué pieza puedo embonar ahí, no voy a poder embonar una que no tenga una forma adaptable a ella. Y lo que quieres embonar en esa pieza de Lego es una idea en una persona. Sí, es la idea que tú tienes, ¿no? Es de la cómo idea, es la persona. la creencia, el pensamiento, la inspiración, la motivación. Entonces, si desarrollas la empatía y logras visualizar cómo se puede estar sintiendo la persona, cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus problemas, puedes apelar a esos deseos, necesidades y problemas para vender la idea o el producto que quieres compartirle. Entonces, podríamos decir de una forma un poco arriesgada que el marketing también es empatía. Completamente. Completamente. Yo creo que es empatía y la puedes usar tanto de una manera positiva o negativa, pero sin clasificarlo como bueno o malo, porque lo bueno y malo es subjetivo, lo positivo y lo negativo puede ser un poco más medible. En el caso del marketing puede haber marketing engañoso, marketing un poco más certero o fiel, pero al final del día es vender una idea para generar un comportamiento en otra persona. Y ese comportamiento puede ser comprar algo, unirse a un movimiento, y que es usado desde los relatos bíblicos o relatos muy antiguos en donde de alguna forma encapsulas las ideas de una manera digerible para la mente de otro ser humano, en este caso las masas. Utilizas muchos recursos de comunicación como las analogías o las metáforas, que es la forma más directa de lograr que una idea embone con la experiencia del día a día de la gran mayoría de personas. Pero ¿qué pasa cuando nada más te centras en eso? No logras compartir la esencia de lo que quieres comunicar, que son los principios fundamentales. Si yo te quiero explicar ahorita qué es el diseño. Bueno, pues el diseño es crear algo que le sea funcional a una persona para satisfacer sus necesidades de una forma estética. Ok, eso es el diseño. Pero en principios fundamentales, ¿qué es el diseño? Yo creo que es la empatía, el lograr primero identificar justo esas necesidades, deseos de la persona o del individuo. Incluso los gustos. O los gustos.
y después ver qué tienes a tu disposición para construirlo y qué es lo que más va a solucionar esa idea, esa necesidad o ese problema, de una manera estética alineada a sus gustos. Para acabar de aterrizar esta idea de crear como este puente, ¿no? En la metáfora, el cómo funcionaría la comunicación con una persona. Y hablábamos también de estos temas de influencia aquel día. Sí. El cómo funciona la influencia, ¿no? En estos libros que leemos de las 48 leyes del poder, cómo tener amigos e influir sobre las personas, Sí. este tipo de libros, siempre hablan de qué acciones debemos tomar hacia el otro, ¿no? Cómo me comporto, cómo te hablo, etcétera. Pero nunca hablan de cómo entender a la otra persona para desde ahí poder comunicar la idea. O sea, no se enfocan en entender genuinamente de dónde vienen las palabras que van a crear. Ya. Y el cómo te voy a comunicar mi idea. Claro. ¿Qué opinas tú de la influencia junto con la empatía? ¿Qué opino de la influencia junto con la empatía? Creo que es clave. Una va con la otra. Si eres empático, puedes influir. Si quieres influir, tienes que ser empático. Es como un auto. Vamos con una analogía. Un auto, depende de qué auto tengas, necesita gasolina. Un Toyota. No digamos marcas. Un auto necesita gasolina. ¿Qué pasa si el que te atiende en la gasolinera quiere ponerle diésel? No le va a funcionar al auto, no va a caminar el auto. Pero si clarificas y haces saber que el auto necesita gasolina, no diésel, ya le puede echar gasolina y puede andar el auto. Pero solamente si la otra persona está dispuesta a dejar a un lado su querer y entender lo que necesita ese auto. Y creo que es lo mismo con los seres humanos. Si quieres poder influenciar en alguien de una manera, la que quieras, creo que todo comienza con entenderte. Si no te conoces, si no te preguntas, si no te cuestionas, si no te ves al espejo y eres franco contigo mismo de qué es lo que estás destinado a alcanzar, te preguntas cómo lo puedes alcanzar y sobre todo por qué, para lograr justificar desde tu esencia lo que deseas hacer y saber que no es influenciado justo por otra persona. Te conoces y sabes cómo funciona tu cerebro, sabes cómo funcionan tus deseos, tus necesidades, tus acciones, sabes por qué haces A o B. Creo que cuando tienes ese autoconocimiento, puedes tener empatía, porque puedes intuir cómo está funcionando el cerebro de la otra persona, desde dónde vienen esos deseos, desde dónde vienen esas necesidades. Y entonces ahí es en donde puedes encapsular tu mensaje de una forma que conecte con esa persona. Y en el mejor de los casos siempre, y que es lo deseado, al menos en mí, que avancen juntos hacia una meta en común que genere prosperidad en todos los sentidos. De alguna manera construir puentes, ¿no? Construir puentes, completamente. Si no sabes a qué altura está este lado y a qué altura estás tú, o a qué altura está el otro lado del puente, ¿cómo sabes en dónde tienes que encaminar ese puente para conectar ambos mundos y que haya una comunicación? Eso que mencionas ahora de conocerse a uno mismo, me parece, creo que un tema bastante sonado ahora. Sí. Y con las palabras incorrectas puede sonar muy cliché. Completamente. El conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Qué es conocerme a mí mismo? Porque aparte nunca te enseñan, siempre te dicen como, conócete a ti mismo. Y eso que, ¿cómo lo hago? Claro. ¿Qué es? ¿De dónde parto? Conocerme a mí mismo es saber qué me gusta y qué no me gusta. Y ya. En otro podcast lo comentaba, ¿no? Que los griegos le llaman el maxim. El maxim. Y que es de los retos más grandes de la vida, el conocerse a uno mismo. El plenamente conocerse a uno mismo. Y digo, ya entran los estoicos y como el pensamiento filosófico, ¿no? Aristóteles, Sócrates, etc. Pero también creo que ahora en épocas más modernas se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ya entran otros elementos, ¿no?
La atención ya está brutalmente prostituida, Sí. ¿no? En redes. Las personas entienden de tu vida lo que tú quieres dar a entenderles. Exacto. ¿No? Y puede ser tan bueno como tú quieras, tan público o personal como tú quieras. Completamente. Y ese es un tema interesante, porque entonces, ¿dónde está la línea entre quién eres y lo que los demás creen que eres, ¿no? Entonces, hay personas que convierten esa personalidad pública en su ser. Y ya es una máscara total. Caminan con máscara. Completamente. Entonces, creo que el entender quién eres y la función de eso es, uno, poder proyectar una imagen genuina, ¿no? Al mundo. Claro. Y sentirte tú también en plenitud. De saber que estás caminando siendo quien realmente eres, conociéndote, pero el cómo te conoces. Ahí es la parte importante. ¿Cómo? ¿Cómo llego a conocerme? ¿Cómo llegamos a conocernos? Yo creo que es enfrentando tus miedos, o sea, las cosas como de alguna manera con las que naces, las cosas que te heredaron, ¿no? Tu carácter, tu temperamento, tus niveles de paciencia, tu tolerancia al dolor emocional, el cómo reaccionas con las personas, con quién te llevas. Analizar todo eso desde una postura más objetiva y entender que ese mundo que tienes construido, no todo es tuyo. Claro. Incluso tus creencias, la mayoría no son tus creencias. La mayoría no son tus creencias. Solo las repites. Exactamente. Y creo que ahí es en donde radica el poder de el por qué. Y hasta hace poco logré verdaderamente diferenciar el por qué y el para qué. O sea, el por qué es la motivación para hacer algo. El para qué es el resultado que quieres obtener de lo que vas a construir. Eso lo acabo de escuchar también de una psicóloga. Es curioso, ¿no? Curioso. Y es un cambio de una palabra. Cambio de una palabra por y para. Por esto, para esto. ¿Dirías que el por qué se enfoca en pasado o en un motivo? Yo creo que el por qué hacemos lo que hacemos es... vale la pena no aislarlo en que es solo por una razón. En el pensamiento sistémico y de diseño hay un concepto que se llama la causalidad compleja. Y que como seres humanos vivimos en causalidad compleja. ¿Qué es eso? La causalidad compleja es la definición, es de que una causa, un resultado no está completamente causado solamente por una causa, sino por múltiples. Múltiples causas te pueden llevar a uno o múltiples resultados, dependiendo de la configuración de causas o factores que hayan desencadenado eso. Entonces es como un detalle de cómo funcionan los sistemas. Y volviendo a la pregunta sobre cómo nos conocemos, yo creo que vale la pena analizar la naturaleza de quiénes somos. Y podemos comenzar desde lo más tangible hasta lo intangible. ¿Quiénes somos? Somos seres humanos, de carne y hueso, sin entrar en detalles muy profundos, pero estamos hechos de polvo de estrellas, estamos hechos de químico, de Átomos distintos y materia. elementos. Átomos, materia, ok. ¿Cómo se configura todo eso? Bueno, pues me comienzo a conocer por mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, los sistemas de mi cuerpo. Es ese autoconocimiento que después de sesiones de análisis, de psicoanálisis y demás, he llegado a entender que esa curiosidad de comprarme un libro de anatomía a los 9 años fue por autoconocimiento, por querer conocerme. ¿Cómo funciona este saco de carne en el que vine al mundo y cómo lo puedo manejar de la mejor manera? Y una vez entiendes eso, la parte tangible, creo que puedes pasar un poquito a la parte ya de la mente. Que los procesos mentales al final del día, los pensamientos son provocados por impulsos eléctricos y liberación de químicos en tu cerebro. Dopamina, oxitocina, serotonina y en mil cantidad que hoy en día en redes se anda hablando de pies a cabeza. Yo no soy ningún experto del tema, pero al conocer los principios fundamentales de tu funcionamiento humano, puedes entender tu funcionamiento mental. Y hay algo que no conocemos, que no se ha logrado conocer al 100% científicamente, pero que es nuestra alma.
¿Cómo funciona eso? Yo creo que es lo que nos hace distintos a cada uno de nosotros y a la vez nos hace uno. Y entonces, cuando comienzas a aprender cómo funcionas, sabes cómo juzgar el porqué o las razones que están ocasionando ciertos comportamientos. Es de lo más tangible a lo intangible. Y entonces volvemos a lo mismo, es ingeniería en reverso y es un sistema complejo que no puedes tener un cuerpo sin un sistema nervioso o sin un sistema sanguíneo. Por sí mismos no funcionaría sin su interacción con los otros sistemas. Un sistema de sistemas. Exactamente, es un sistema de sistemas. Bueno, un sistema, sus procesos y sus subprocesos, que aquí estamos hablando de un sistema y sus subsistemas. Y una vez te conoces el por qué tienes una inclinación a ciertas cosas. Y hemos logrado clasificar ciertas inclinaciones como sesgos cognitivos. Y una vez te vuelves consciente, conocedor de eso, puedes comenzar a manejarlo. Pero si no eres consciente y conocedor de eso, no lo puedes manejar. Yo creo que el autoconocimiento al final del día, sin poner todo este embellecimiento de palabras que se pone en las redes sociales hoy en día, es aprende, medita sobre lo que aprendiste, o sea, busca esas relaciones en tu vida y escríbelo, define, trata de definir algo que al final del día es indefinible. Yo creo que eso es el autoconocimiento, el saber cómo funcionas, por qué tienes ciertas inclinaciones y qué es lo que te conviene. Y ya. Creo que en sí mismo ese es un sistema. En sí mismo ese es un sistema. Es un sistema de conocimiento, de autoconocimiento. Y creo que puede tener un gran impacto también. El hecho de conocer cómo funcionas, cómo aprende tu cerebro, cómo se mueve. Completamente. Cómo recibe las cosas y luego cómo las regresa hacia el mundo, te puede abrir muchísimas posibilidades. Es como darte cuenta de que eres consciente, ¿no? Darte cuenta de que tienes una capacidad de pensar y de que input A, output B. Exacto. Y entonces ahí tú te vuelves también consciente de lo que decides darle a tu mente, ¿no? A tu existencia, dónde te paras, con quién te juntas, qué cosas lees, qué consumes, porque todo cuenta. Exacto. Absolutamente todo cuenta, no es lo que queramos. Y como bien lo dice Brian Tracy, ¿no? Todo cuenta. Todo cuenta. Si lees un libro, cuenta. Si ves una serie, cuenta. Si te duermes más horas, cuenta. Si te desvelas, cuenta. Todo, absolutamente. Si lo lees y no todo. lo lees, todo cuenta. Tanto positivo como negativo, pero son números. Positivo o negativo que te cuenta para más o para menos. Y a mí eso me aterra un poco, la verdad. En los tiempos actuales tenemos muy a la disposición, por ejemplo, el entretenimiento o el contenido basura de alguna manera, sí. ¿No? Otra vez la prostitución del contenido y como en todos lados tienes entretenimiento y acción y todo el tiempo. Entonces, el todo cuenta se vuelve algo súper delicado. Claro. Porque las personas voluntariamente, a veces inconscientemente, están consumiendo cosas que no les sirven de nada, pero aún así cuentan. Y eso te encamina por una línea pues, de pensamiento no necesariamente útil y que no necesariamente aporta ni a ti ni a los demás, ni al mundo, ni a tu futuro como persona, sí. Ni a nada. Yo creo que es cuando lo haces sin conciencia, porque es el dumb scrolling, que sin conciencia estás viendo y viendo y viendo. O sea, todo eso está entrando a tu mente, cuenta. O sea, volvemos, creo que lo interesante es la conciencia es consciente de la mente y la mente de lo que va a hacer con el cuerpo. Pero al final del día no hay mente sin cuerpo. Uh-huh. Entonces te vuelves observador de el que juzga. Y es un principio de mindfulness, que es en este estilo, en esta forma de vivir, consciente o mindfulness, hay distintos pilares, que es la aceptación, el no juicio. Y ese es uno de los más importantes. ¿A qué se refiere el no juicio a la hora de ser consciente? No juzgas los juicios que tu mente emite constantemente. Lo entiendes, ¿no? Como un proceso.
Exactamente. Y entonces te vuelves consciente de cómo funciona esa parte mental, que puedes cuestionar, puedes aceptar lo que ha ocurrido y cambiarlo. Pero no hay cambio si no hay aceptación. Y no hay aceptación si no hay conciencia de lo que ocurre. Y no hay conciencia de lo que ocurre si no aprendes de cómo y por qué ocurre. ¿Qué crees que nos da la capacidad de la conciencia? Por ejemplo, en el pensar tenemos pues, el cerebro, ¿no? El cómo funcionan esos sistemas. Y también los procesos y que tenemos la capacidad de pensar y las neuronas y la cognición, todo esto. Pero la conciencia creo que igual, aunque parte de un pensamiento, ¿qué crees que nos da esa capacidad, no? Por ejemplo, de entender, de ser conscientes, que somos conscientes. Porque eso ya es como dar un brinco cuántico. A mí me parece impresionante. Completamente. ¿No? Y voy a hacer referencia a una película, la película de Ted, Mm. ¿no? Que en algún momento pues están en un juicio Ya. y hablan de esto de ¿es humano o no es humano el oso de peluche? El oso de peluche. Y uno de los abogados entra a decir, ¿qué es lo que nos vuelve humanos? Y menciona justo eso, ¿no? La habilidad de tener conciencia de que somos conscientes. A mí me vuela la cabeza. Entonces, ¿de dónde crees que viene nuestra capacidad de ser conscientes? No tengo la menor idea. Estaría interesante descubrirlo, ¿no? Estaría muy interesante descubrirlo y creo que probablemente si estamos cuestionándonos qué es lo que nos hace ser humanos, ¿no será eso, ese cuestionamiento de lo que nos hace ser humanos, el ser humanos? Esa misma capacidad. Esa capacidad de cuestionarnos qué nos hace humanos puede ser lo que nos vuelve humanos. La cosa es cómo averiguamos si somos los únicos que tenemos esa capacidad. O sea, porque digo, características físicas y tal compartimos. Ya nos desviamos muchísimo del tema, pero Muchísimo. no importa. Creo que vale la pena. Vale la pena. Sí, o sea, el compartir características físicas, ¿no? De capacidades, de estructuras, de sistemas, nos vuelve iguales de alguna manera o similares. ¿Eso es lo que nos vuelve humanos? ¿O es algo más allá, no? Por ejemplo, esto de ser consciente de que eres consciente. A mí eso me llama muchísimo la atención. ¿De dónde crees que viene nuestra capacidad de ser conscientes? ¿Por qué la tenemos? Yo creo que es energía. Y va a sonar muy Ambiguo, quizás. ambiguo, mainstream, las energías, la energía. Pero a ver, analízalo en un nivel físico. Tu cuerpo está hecho de elementos químicos que tienen interacciones entre sí y están formados por átomos y partículas de materia que vibran y tienen energía. Es una forma de energía. No sabemos, así como hace 200 años no sabíamos que podíamos construir un avión y volar. Probablemente hoy en día no somos conscientes de lo que nos hace conscientes. Y en un futuro se descubrirá, o no, porque es este agujero sin fin de cuestionamientos que puede que nos mantenga apartados de vivir esa conciencia. Y probablemente eso es. Cambiando un poco mucho de tema, me gustaría ahora aventurarme un poco más en tu vida personal profesional. Ok, personal, profesional. Y a casos un poco hipotéticos también. Ya. Me gusta jugar con esos escenarios. Perfecto. Casos hipotéticos. Por ejemplo, en tu vida ahora hasta la fecha, ¿cuál es el riesgo más grande que has tomado? Puede ser personal, profesional. ¿Cuál ha sido el más grande? El riesgo más grande que he tomado. El riesgo más grande. Yo creo que sería atreverme a vivir sin miedo a la muerte. Y al final del día puede ser el riesgo más grande,
pero el menor riesgo, porque creo que para mí el mayor riesgo que uno podría tomar sería hacer algo que te aleje de vivir tu vida y que te acerque a morir en vida. La muerte en vida para mí no es una opción. Y he pasado de sentirme así, muerto en vida, sin sentir nada más que desesperación por sentir ni siquiera placer o gusto, sino que dolor. Y lo único que me sacó de ahí fue la creación y el crear algo bajo mis propios términos y que sé que va a tomar mucho tiempo, o probablemente no. Pero si el día de mañana no estoy en esta tierra y estoy al borde de mi muerte, ¿cómo me hubiera gustado vivir esa vida? He escuchado por ahí de que cuando las personas ya son mayores, ¿no? En su etapa terminal de vida y ya tienen ciertos años, ¿no? Digamos de 70 para arriba. De las cosas de las que se arrepienten no son las cosas que hicieron, sino las cosas que no hicieron. Las cosas que no hicieron. Ahora, vamos al mundo hipotético. Vamos. Abstracto. En tu vida actual, en tu panorama actual, con tus experiencias, con tu forma de ser, tu forma de pensar, ¿cuál es aquel riesgo en tu vida que no has tomado por miedo? ¿Cuál es el riesgo en mi vida que no he tomado por miedo? O que sabes que podrías tomar y no lo has hecho. Es que yo creo que el único miedo que puedo tener puede ser el arrepentirme de algo y en algún momento pudo haber sido el no ser lo suficientemente bueno para algo. Pero al abrazar esa parte negativa, me empuja a la parte positiva. Si hay miedo a no alcanzar mi máximo potencial, me empujo a alcanzarlo. Y no es algo malo o bueno. Es qué haces con lo que tienes. Si lo que tienes es algo negativo, ¿cómo lo transformas en positivo? Porque si lo dejas ahí, ahí se queda. Entonces prefiero hacer algo bueno de lo negativo que dejar ahí lo negativo e ignorarlo y cegarme a ello. Algún riesgo que no me atreví en su momento fue no continuar con mi proyecto de Laces Estudios cuando alguien me dijo que era una... ¿Cómo se le dice? Es como falsedad de identidad. ¿Por qué? Porque esa persona me dijo que para diseñar tenía que tener un título. Y si diseño sin título, estoy falsificando una identidad. Es curioso, ¿no? Que los mejores creadores, o al menos los más reconocidos en la época actual, casi ninguno tiene un título. ¿Y quién te da el título? ¿Quién te da ese poder? O ejercen en algo que no estudiaron. Exactamente. Y al revés pasa también. Mucha gente estudió carrera, maestría, incluso doctorado, y no ejercen. Exacto. Yo conozco varios directores de cine, entre uno de ellos uno que se llama Terrence Malick. Terrence Malick. Él estudió, tiene su carrera completa, todo. Y hace cine, es director de cine. Descubrió que lo que le apasionaba no era ejercer su carrera. Porque no puede pasar al revés. Alguien que descubra su pasión sin estudiar. Volvemos a lo mismo, el vehículo de creación y vehículo de aprendizaje. Hay personas que su vehículo de aprendizaje tiene que ser algo muy metódico y muy estructurado. Puede ser personas que lo hagan a través de experiencia propia, algo más empírico. Pero no son mutuamente excluyentes, sino que puedes tener el aprendizaje empírico y apalancarte con aprendizaje técnico y teórico, que fue lo que yo hice con un curso de pensamiento sistémico y de diseño. Que desde chamaco yo ya sabía que de alguna forma lograba visualizar los distintos elementos que componen algo, cómo interactuaban y qué ocurría si hacía una modificación ahí o acá. Y después logré comunicar mejor este funcionamiento, esta forma de pensar con un curso de pensamiento sistémico y de diseño, que no me, más allá de ayudarme a
Lograr pensar de esa forma me ayuda a comunicarme de esa forma con mi equipo, con personas que puede que no tengan tan desarrollada esa habilidad o ese don nato. Logras comunicarlo de una manera digerible y que digan, ok, este es el por qué funciona esto de esta manera. Y para mí mismo es más rápido lograr sintetizar algo cuando lo puedes estructurar. Y es esa sinergia. Elige tus vehículos de aprendizaje para tener las habilidades necesarias para crear algo. Bien, para encaminar esta conversación hacia un cierre y hacia aterrizar las ideas, me gustaría entender también de dónde vienen tus creencias. O sea, ¿qué ha formado todo aquello en lo que crees en este momento, ¿no? En cómo funcionan los sistemas, el camino profesional que escogiste, lo que significa crear para ti y el cómo esto forma tu personalidad, forma quién eres, forma tu forma, valga la redundancia, de ver el mundo. ¿Qué forma mi esencia y perspectiva? Más que una esencia, ¿de dónde vienen tus creencias, no? ¿Qué cosas te conforman para que veas el mundo así? Pues yo creo que yo creo que quiero ir de lo general a lo particular. Yo creo que es aplicable en todos los seres humanos, que al final del día, volviendo a términos de pensamiento sistémico, es esta causalidad compleja. Este ser que está aquí es resultado de múltiples causas, interacciones y factores, elementos que han interactuado con este sistema. Y el sistema, el humano, en este caso yo, me he dirigido y liderado por lo que me genera curiosidad o me genera inspiración de otras personas. Por ejemplo, la fotografía, el cine, la parte visual. Tenía un amigo en preparatoria que le encantaba la parte del cine, la parte artística, muy cinéfilo. Le gustaba la cámara, vi su cámara y dije, es un mundo que me gustaría explorar. Y me sentía muy raro porque decía, estaré copiando, estaré imitando. Pero creo que no tiene nada de malo imitar cuando alguien te inspira. Imitar, claro, desde tu esencia, pero no tiene nada de malo decir, ok, ¿cómo puedo replicar eso que está haciendo? Lo repliqué, ahora ¿cómo lo puedo hacer mío? ¿No? Y entonces haces una amalgama de la inspiración que te ha traído múltiples elementos. Personas, lugares, canciones, películas, lo que quieras. Y yo creo que vale la pena el sentarte contigo mismo en quietud y en silencio y literalmente cuestionarte. O sea, filosofar contigo, el tener ese ímpetu, ese deseo de sabiduría de tu persona. Ese amor por conocerte. Y entonces empiezas a venir con respuestas de qué te ha inspirado. Pero volviendo a la pregunta, a mí personalmente, ¿qué me ha inspirado? ¿Qué me ha construido? Es el diseño en general. Es el lograr crear algo funcional para darle valor a otro ser humano que trascienda el valor o el placer personal que puedo obtener de crear algo estético o algo que me agrade solo a mí, sino que sea funcional para mí, estéticamente agradable para mí, que tenga mi esencia, pero sobre todo cuando estás creando algo para alguien más, que vaya con su esencia o lo que percibe como estético y funcional de acuerdo a sus necesidades. Pero es el diseño, porque puede tener múltiples facetas, desde el diseño de moda hasta el diseño arquitectónico, desde el diseño gráfico hasta el diseño de mobiliario. Todo tiene los mismos principios, ¿no? Y ha habido distintos personajes que me han influenciado en la forma de pensar y las creencias que tengo después de haberme cuestionado el por qué piensan o pensaban de esa forma. ¿Es algo que yo quiero tener o no en mi vida, esa forma de pensar, ese mental framework? Y han sido distintos, desde Alex Hormozy, Steve Jobs, Anna Wintour. Veo lo que crean, genera una curiosidad en mí y lo sigo. Les cargo hasta donde quiera. Y veo cómo lo puedo integrar en algo multifacético. Creo que eso es lo que a mí más me ha definido, estos intereses múltiples. Como te contaba al inicio, o sea, mi decisión por entrar a la carrera de arquitectura fue por qué
hizo una mugre tablita que involucra A, B, C, D, E, F, G. Creo que esto es lo que más amalgama todos mis intereses. Vámonos por ahí. Digamos pros y contras. Pros y contras. Ok. Hice pros y contras, hice tablas comparativas de pros y contras, y hice análisis de mi feeling. ¿Por dónde va? O sea, ¿qué va más alineado a lo que siento? Porque probablemente no es un camino bien definido, pero ¿qué siento que es ahí? Y es tu intuición, que de manera inconsciente has desarrollado a lo largo de los años y gracias a influencias, que tú comienzas siendo tu núcleo cercano, tu familia, o tus amigos de la escuela, pero, oh, sorpresa, descubres que hay un mundo más allá que tu salón de clases. Viajas. De niño viajé a los 9 años, tuve la fortuna de hacer un tour por Europa y de una u otra manera ha influenciado el estilo de vida que llevo, que quiero llevar, la parte visual, la parte arquitectónica, la parte artística, los intereses de personas que me han inspirado. Y creo que eso te arma. O sea, personas, lugares y creación. Que inspire tu creación y tú la amalgamas a tu manera. Caminándola a algo que le pueda hacer de valor al mundo. Actualmente vemos a muchas personas, influencers, personas con influencia, vaya, que portan de alguna forma una máscara, ¿no? O tienen una personalidad pública. ¿Qué opinas tú y crees que sea real las personas que tienen esta influencia desde la verdad, desde la honestidad, desde una forma auténtica de quiénes son? Yo creo que sí. Y no depende de qué tanto te abres con los demás. Más bien, no depende de que si es o no auténtico lo que compartes, sino puedes hablar desde tu verdad compartiendo nada más una arista de tu vida. Puedes hablar desde tu verdad compartiendo 2 aristas de tu vida. O todo. Depende qué tanto quieres poner allá afuera. Por las razones que tengas. Y siempre se quiere dar una impresión a alguien más. Es la impresión que quiero dejar en ti de una idea, de mi persona, de un proyecto, de algo. Pues estamos comunicando. ¿En algún momento de tu vida serías mentor para alguien más? Yo creo que sí, lo he sido y lo han sido para mí, por inspiración. Y puede ser un mentor desde compartir literalmente. O sea, yo estoy en el nivel 2 de 10, tú estás en el 1, me preguntas, esto es lo que me funcionó a mí, chance te puede funcionar a ti, esto es lo que me hizo la vida más fácil a mí, esto es lo que yo no haría, te ha funcionado a ti. Yo lo veo mucho con mis hermanitos, que me preguntan de relaciones personales. Yo digo, mira, la neta, yo nunca viví ese camino, ¿qué te puedo decir? Un amigo me preguntó, oye, ¿cómo le hago con mi hermanito que le hacían bullying? Y bueno, a mí me lo hicieron. Yo me sentía de esa manera. Pregúntale cómo se siente. Volvemos a la empatía. Y es unir tu camino y tu experiencia con el camino y la experiencia que está llevando esta persona y ver qué le puede funcionar y qué no. Y lo han sido para mí. Muchas veces que yo pude llegar a pensar que iba por el camino incorrecto, personas que sí aspiro o admiro a ser parecido en algún área de la vida, me han guiado y me han dicho, güey, vas por el camino correcto, nada más sigue haciéndolo. Otros me han dicho, ten cuidado ahí. Y dicho y hecho, debí de haber tenido cuidado ahí. Pero hay otras cosas que sí o sí las tienes que experimentar en carne propia. No las puedes aprender en cabeza ajena. O no te golpean tan duro como cuando lo aprendes en cabeza ajena. Y creo que Chris Willix habló de esto y va un poquito ligado a cómo funciona la balanza, el sistema de dopamina y dolor.
que es, a veces las cosas no son ni tan buenas ni tan malas como para que cambies algo. Entonces ahí necesitas la experiencia real de ese dolor para que no lo cometas. Y me ha pasado. Y me pasó con 2 personas. Distintas caras, distintos lugares, pero dinámicas parecidas. La primera vez me tomé más tiempo en salirme de ahí. La segunda, menos. Entonces, lo han sido para mí. Y sobre todo una persona ha sido un gran ejemplo para mí sobre lo que no hay que hacer, más que lo que sí hay que hacer. Y creo que, como creo que era Warren Buffett o Charlie Munger, de no te centres en lo que tienes que hacer para construir, céntrate en lo que tienes que evitar para no caer en la miseria. Hace un momento hablábamos de las habilidades, ¿no? Uh-huh. De las que son importantes. Empatía, la comunicación asertiva y la comunicación en general. Hay una habilidad que yo creo firmemente que todos los emprendedores compartimos, sí, pero que no nos damos cuenta hasta que nos lo dicen, o después de mucha experiencia nos damos cuenta que eso es lo que nos ha hecho avanzar. ¿Cuál es mi rol? El análisis, la capacidad de análisis. Capacidad de análisis. Tú puedes forzar tu éxito, tus intentos, ¿no? Seguir. Y es la persistencia, ¿no? La paciencia y persistencia, una y otra vez, una y otra vez. Pero nosotros logramos movernos y mejorar gracias a que analizamos qué cosas no funcionaron y qué cosas sí funcionaron. Ya. Yeah. Y es algo justo, ¿no? Como muy, muy simple de entender. Dices, sí, claro, pero como que lo tienes medio integrado en ti. Claro. Hay personas que no. Hay personas que es como, lo intenté, o lo intenté 2 veces ya. Hay personas que desde el primer error que cometen, tienen esa capacidad de análisis. Yeah. Y a la segunda es un cambio brutal. He escuchado muchas veces esto de, entre emprendedores no hay diferencia, ¿no? No hay uno mejor que otro y tal. Igual y no, y con lo que voy a decir me voy a equivocar para algunas personas, pero yo creo que sí hay unos mejores que otros. Ya, sí. No tanto por el impacto que logran, sino por su propia capacidad de desarrollo y de avance. Si pusieras a 2 emprendedores, ¿no?, en el mismo proyecto, uno avanzaría más que el otro y más rápido. Y yo creo que es por eso, sí, por su capacidad de análisis y obviamente de accionar, ¿no? Sin acción claro, no tienes absolutamente nada. Pero ese análisis es lo que te permite observar el mundo y lo que decías hace rato, acomodar los elementos, ¿no? Sí. En un sistema que funcione, que pueda avanzar solo. Exactamente. Y creo que más allá de... ¿Cómo lo pongo en palabras? Más allá de tratar de aislar al individuo de lo que tiene a su disposición, es el individuo y lo que tiene a su disposición. Porque hay una trampa de los sistemas que... Cuando tratas de analizar un sistema, una organización de lo que quieras, desde una empresa, desde una familia hasta tu cuerpo, se tratan de separar los elementos como unidades de función individuales, pero no puedes crear un análisis certero si no analizas las interacciones que tienen entre sí. Entonces puede que el mismo emprendedor, el emprendedor A y el emprendedor B, están haciendo lo mismo, pero con un contexto completamente distinto. Ahí puede cambiar. Con un set de creencias y skills completamente distintos. Pero lo único que siempre está a la disposición de uno mismo es la capacidad nadie nos la quita, la capacidad de volvernos conscientes de que algo está ocurriendo, y ahí ya son 2 caminos completamente diferentes. Y no tiene que ver con, yo creo que ni edad, ni género, ni ninguna variante que pueda existir. Hay personas que tienen 40 años y hasta los 40 logran encaminarse hacia hacer realidad su idea o su sueño. Y hay personas que desde los 16 años lo hacen, o personas que desde los 20 años lo hacen.
Y volvemos a la parte de la influencia. ¿Quién dejas que tenga influencia sobre ti o en tu vida? Y no nos lo enseñan normalmente en la escuela o de niños, al menos hasta donde a mí me tocó, ¿no? Pero yo creo que es un deseo que hay en algunos seres humanos de siempre ser una mejor versión. En algunos es más que otro, pero evolutivamente está en todos, quieras o no. Cualquier especie siempre quiere mejorar. Hermano, muchas gracias por estar aquí, por compartir un momento y expresar tus ideas. También de alguna forma abrir tu mente, ¿no? Para que los demás lo veamos. Y creo que todas las personas que ven esto siempre pueden aprender algo. Y es el objetivo de este podcast. Completamente. Aunque sea algo, y al final del día yo no hubiera podido compartir y abrir estas ideas si tú no lo hubieras permitido. Es un gusto. Es una sinergia. Creo que el objetivo de todo esto, como decíamos en esa plática, es crear. Crear. And that's good enough. That's good enough. Gracias, mi Mister Un gusto. Rodrigo.